Le vamos a agradecer ahora en primera instancia que nos haya aguardado a Oscar Vallejos, secretario adjunto de la CONADU Histórica, y lo vamos a saludar. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, después de una jornada que ha sido nuevamente multitudinaria, queríamos conocer la primera impresión a la luz de lo que se conoció también después de esa movilización, que fue la decisión de confirmar el veto que ya había adelantado el Ejecutivo Nacional. Bueno, efectivamente la marcha tenía como dos ejes de intervención en la calle, digamos. Una es la exigencia, pedir al presidente que no vetara, a pesar de que ya lo había manifestado de maneras diversas y por distintas vías, no siempre por unas vías pacíficas, como ustedes saben. Y en relación a lo que significa esta situación ahora, conociendo que la decisión está tomada, que Hola, finalmente... ¿Me escucha? ahora sí, porque se ha cortado un poquito. Bien, le preguntaba, ahora que se sabe Hola. que la decisión está tomada, que fue confirmado, ¿cuál es el plan de acción? Estamos trabajando con senadoras, senadores, con diputadas y diputados para construir los 2 tercios que necesitamos para que se insista en la ley, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo, un trabajo compartido sobre todo con los equipos rectorales, que son los que están más acostumbrados al trabajo en las cámaras. ¿Por qué? Porque todos los años se discute el presupuesto universitario y eso significa entonces la posibilidad de que se trate de manera constante en esas cámaras y se comprometa a diputadas y a diputados. Sobre todo eso es lo que más se necesita ahora, que es la cámara más difícil, ¿no? Eh, que Ya diputados tuvieron la juntar confirmación los dos concretamente de los tercios para diputados poder. nacionales de la provincia de Santa Fe en el sentido en que van a llevar adelante su acción, creo que el próximo 9, ¿no? El próximo nuevo sería la idea. Se pidió una sesión especial. Eso quiere decir que, bueno, estamos trabajando. Hay ya diputados y diputadas que han manifestado su apoyo y su voluntad. Y como todos sabemos, es el bloque de diputados del PRO que va a jugar un papel importante aquí. Nosotros entendemos que los diputados están conectados con las realidades de las provincias y saben la importancia de la Universidad del Litoral, la Universidad de Rosario, la Universidad Tecnológica y la importancia de, sobre todo, los presupuestos para sostener las investigaciones y la llegada al territorio que hace la universidad. Entonces, entendemos que esos diputados compenetrados y comprometidos con la realidad de la provincia van a apoyar para que sus universidades, las universidades nacionales que están en el territorio provincial, puedan seguir ofreciendo esa relevancia que mantienen en los territorios provinciales. Dijo el subsecretario, concretamente Álvarez, que se quede tranquila la población, que no hay una intención de cerrar universidades o de desfinanciarlas. Y a renglón seguido aseguró que lo que se pretende es controlarlas, que esa es la función que tiene el Ejecutivo. ¿Qué puede decir de eso? Mire, es una situación que está fuera de la ley lo que quiere hacer el gobierno. Acá hay leyes, la Ley Nacional de Educación Superior y la Constitución que establecen las condiciones en las que las universidades funcionan. No es que las universidades no sean organismos que están más allá de las auditorías, pero hay un organismo nacional que es la Auditoría General de la Nación, que es la responsable de auditar las universidades. Es responsabilidad de ese órgano que depende del Congreso, porque las universidades, al ser autónomas, no tenemos dependencia estructural del gobierno nacional. Y es eso lo que el gobierno no entiende. Entonces, no, de hecho, sobre eso avanza o pretende avanzar en la ley del presupuesto, ¿no? Entonces, inventar una forma de auditoría que no está prevista en la ley de las universidades nacionales y entonces hace con eso una campaña de desprestigio, como si las universidades no quisieran hacer eso. No, las universidades, al tener esa condición especial que es la autonomía, es algo que está consagrado en la Constitución Nacional, tiene que defenderse de la acción de los gobiernos de turno. Y entonces, para poder defenderse de la acción de los gobiernos de turno,
está prevista la dependencia del Congreso y no del Ejecutivo como pretende este gobierno. Entonces, intenta instalar una falsa información. No es que las universidades se niegan entonces a la auditoría, lo que se niegan es a no respetar y a ceder lo que se llama la autonomía universitaria, porque las universidades, en esta peculiar condición que tenemos las universidades, no dependemos de manera directa del Ejecutivo Nacional. Y es eso entonces el tipo de contienda que el Ejecutivo quiere instalar. Pero eso es salirse de la ley. Entonces, la ley significa respetar la autonomía y respetar el modo específico que las universidades deben ser auditadas y controladas desde el punto de vista financiero, que es la Auditoría General de la Nación. El funcionario también deslizó, creo que lo hizo en el marco del debate, me pareció escucharlo allí, que a propósito de las elecciones en los centros de estudiantes que va a haber en muchas universidades en las próximas semanas o en los próximos días, es que esta marcha tuvo lugar en el día de ayer. ¿Usted puede decir que coincidieron o que realmente no hubo casualidad allí? No, realmente, miren, los estudiantes y las estudiantes, si fuera por ellos, no elegirían hacer la marcha en estas condiciones, porque la marcha es una exigencia extra. Nosotros sabíamos que para los estudiantes que están en elecciones, y que son elecciones fundamentales, porque así se define el destino anual de cada centro de estudiantes, era un problema hacer la marcha, más bien al contrario, es esa falta de información o mostrar información tergiversada. De hecho, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, en las últimas semanas del mes de agosto y la primera de septiembre, nos pedían que por favor no hiciéramos paro porque ellos estaban de elecciones. Fíjense que es al revés de lo que dice el gobierno nacional, ¿no? Porque en las elecciones todos los estudiantes debieran estar en las aulas, en las facultades, para poder votar. Y la marcha más bien era lo contrario, era salirse del marco de las elecciones. Así que no, es también información tendenciosa, pero sí hay que decir de manera clara y categórica que la universidad es un espacio político. ¿Y por qué es un espacio político? Por el cogobierno, porque la universidad está gobernada por docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Y para que ese cogobierno sea posible hay que ir a elecciones. Las elecciones son distintas, no todos tenemos la misma temporalidad en las elecciones, pero las estudiantes y los estudiantes tienen que ir a elecciones todos los años. Y en la Universidad Litoral coincide con el mes de octubre. En la Universidad de Buenos Aires las elecciones fueron antes y así, pero es en el segundo cuatrimestre, es avanzado el segundo cuatrimestre cuando se eligen las autoridades que van a regir. Sobre todo se eligen los consejeros y las consejeras estudiantiles, y muchas veces también se eligen cada 2 años. Por ejemplo, en la Universidad Litoral se eligen consejeros que son de auxiliares, ¿no? Docentes auxiliares que son ayudantes y jefes de trabajos prácticos, y después se elige también los integrantes y las integrantes de los consejos directivos y de los consejos superiores. Así que en la universidad es frecuente estar de elecciones porque la vida democrática del cogobierno así lo exige. Así que también es falso esto que dice el gobierno. Presupuesto 2025 en relación a esta situación que estamos viviendo ahora, y es el reclamo por especialmente la disminución laboral que han afrontado los trabajadores de la universidad. ¿Hay alguna mejora en relación a lo que se supone que viene? No, más bien al contrario. Nosotros estuvimos en una reunión paritaria el día viernes anterior a la marcha. La marcha fue el 2 y creo que fue el viernes 27, que el gobierno nos convocó a las 2:30 del mediodía a paritarias para las 4 de la tarde de ese mismo viernes. Y entonces allí el secretario Torrendel reconoció que lo que ya se había gastado en educación por parte del gobierno nacional es más que lo que está previsto en el presupuesto 2025. ¿Me explico? Entonces, el Sí. presupuesto 2025 es más chico que lo que ya gastó el gobierno este año para educación, y faltaban 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. ¿Entiendes? O sea que si el gobierno se vota el presupuesto del gobierno, el año que viene vamos a estar peor todavía. Y ese es el gran problema también que se viene, porque estamos resolviendo el problema del financiamiento universitario de 2024, pero ya sabemos que
si sale este presupuesto que el gobierno presentó, vamos a estar en problemas terribles, peores que los de este año. Entonces, eso también requiere por parte nuestra, por parte de la comunidad universitaria en general, convencer y conversar con las legisladoras y los legisladores que no voten este presupuesto, que propongan cambios para este presupuesto 2025, porque si no, se va a consolidar una manera muy precaria de universidad. Entonces, como dice el gobierno, no quiero cerrar las universidades, pero las ahoga presupuestariamente, y eso significa, de alguna manera, cerrarlas, como casi estuvo a punto la Universidad Litoral, que no podía pagar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, con estos tarifazos que hay, bueno, vamos a estar en enero del año que viene otra vez discutiendo si tenemos para pagar la energía eléctrica o no. Y la Universidad Litoral es un Vallejos, gran consumidor de energía eléctrica y por lo tanto necesitamos mejor presupuesto para ese rubro. Imagínense para hacer investigación. lo quiero llevar a algunos gráficos que leímos justamente en estos días a propósito del conflicto y tienen que ver con, la mayoría de ellos surgen de Argentinos por la Educación y por ejemplo lo que estamos viendo ahora en pantalla es la inversión, cómo ha ido variando en educación a nivel nacional, especialmente desde el año 2006 con la ley correspondiente, y de alguna manera también esto confrontado con el rendimiento de las universidades y el número de graduados. Me gustaría conocer su análisis en relación a esta suba de la inversión y la baja en el número de graduados, y me gustaría conocer también cuál es el marco para discutir estos temas que están encontrando o que deberían encontrarse para que estos temas que son tan neurálgicos, porque la sociedad mira mucho cómo se gasta su dinero últimamente, cómo se pueden resolver y discutir. Mire, efectivamente la situación que hay en las universidades es el diseño de las carreras, es decir, cuánto dura una carrera en términos, podríamos decir, del diseño del plan de estudio, y después lo que ocurre con los graduados y la duración real de la carrera, ¿no? Entonces, allí hay una cuestión básica, y es que nosotros tenemos estudiantes que, más o menos la matrícula, por los últimos datos que yo manejo, el 70% está dedicado de lleno, full time, como se dice, a su carrera, y el resto trabaja. De todas maneras, dentro de ese porcentaje que está dedicado full time, más o menos un 15% hace changas, hace trabajo informal para poder sostenerse durante el periodo de estudio, ¿no? Entonces eso hace que la tasa de graduación varíe en función también, no tenemos estudiantes full time. Y después también hay una crisis, que es la crisis de los contenidos en las universidades, entre carreras que son muy exigentes y estudiantes que vienen con una preparación eh, lejana a la exigencia universitaria. Entonces eso produce un sedazo inicial, que es que yo, por ejemplo, enseño en el profesorado de matemática, ¿no? Entonces, eh, lo que saben de matemática del secundario y lo que se empieza a pedir de matemática en el primer año, hay una distancia muy grande. Y entonces esa distancia hay que acortarla, ¿no? Y se acorta en el primer año en general, hay un curso de ingreso que se da, hay exámenes no de ingreso, sino exámenes para poder nivelar y para poder ver la realidad de los estudiantes, y sobre eso se toman decisiones pedagógicas. Eso da una cuestión bastante compleja. Entonces, hay estudiantes que van a demorar más en su carrera, hay estudiantes que no tienen una dedicación full time, y eso ralentiza el proceso de graduación. Y entonces se está trabajando en las universidades en eso. Nosotros estuvimos en la Universidad de La Pampa, Nacional de La Pampa, el 30 de agosto, y el CIN, el Consejo de Rectores, planteó como tema estratégico eh, cómo resolver el acortamiento de la graduación, entre el ingreso y la graduación, ¿no? Entonces, las universidades trabajamos en eso. Es una de nuestras constantes preocupaciones. Y después hay un cambio, como ustedes seguramente sabrán, en el sentido de cómo se prepara para el mercado de exigencias profesionales. ¿Me explico? Pongamos esto. Nosotros tenemos, yo trabajo en formación de ingenieros y de ingenieras en informática. ¿Cómo es ese mercado de ingenieras y de ingenieros?
Los estudiantes se avanzan en su carrera y más o menos en cuarto año empiezan a tener trabajo como Sí, informáticos. Pueden tener, les ofrecen. Y entonces pasa así, pasan al mercado laboral con salarios buenos, son jóvenes, están armando sus vidas y eso ralentiza la carrera. ¿Me explico? Ese quizás sea el ejemplo más de hecho claro muchos la dejan, de qué ¿no? significa graduar. ¿Cómo? Muchos la Claro, y dejan. entonces empiezan a trabajar y después no pueden seguir sus estudios. Y entonces incluso la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, que es donde trabajo y ocurre esta realidad, está haciendo programas para que los estudiantes vuelvan y se gradúen. ¿Me explico? Entonces, también aparece esa realidad. Incluso yo enseño en el profesorado de matemáticas y en el profesorado de letras, y muchos estudiantes también consiguen trabajo antes de terminar la carrera del profesorado. Y entonces eso ralentiza y muchas veces consiguen esos trabajos, empiezan a trabajar como docentes en las escuelas que necesitan de docentes y después no pueden volver, les cuesta terminar. Entonces yo trabajo en quinto año en matemáticas y todos nuestros estudiantes, todas nuestras estudiantes están trabajando como docentes. ¿Me Bien. explico? Entonces, ¿eso qué se necesita? ¿Qué quiere decir? Se necesita eh, conocimientos, trabajadores y trabajadoras formados en las universidades, y eso ocurre antes de que se gradúen. Entonces, también hay que mirar eso en eso que se muestra como fríamente, como datos de lo que está pasando. Entonces, uno dice, bueno, se gradúa poco, pero fíjense que la formación universitaria ya les da herramientas para el trabajo antes de tener su titulación. Y entonces hay que mirar eso, sobre todo en carreras, en situaciones donde no existe la necesidad del título para empezar a ejercer profesionalmente. ¿Me explico? Hay otras Eh, carreras que no. En Entiendo. medicina En uno no puede esa, trabajar de también en esa médico sin información que tener el brinda título. Argentinos por la Educación, aparecen las edades de los graduados y me quería Sí, referir al análisis que usted tiene sobre este punto, considerando que el universo de personas de 45 a 65 años es la población con mayor cantidad de estudios superiores completos y esto no ha sido así en los últimos años y volvemos al eje. Argentina ha mejorado su inversión, ha tenido la creación de nuevas universidades. ¿Cuál es el punto que hace que 9 de cada 10 pesos que se destinan a educación sean para salarios y qué medida cree usted que tiene eso para incidir en el resultado final? mire, la relación, el 100% del presupuesto desde el año 87, ¿me explico? Del cien por Sí, ciento del presupuesto desde el año 1987 se estableció esa relación. 91% para salario, 9% para lo que se llaman gastos de funcionamiento. O sea que esto no es una realidad que está de los últimos años. El sistema universitario se conformó así desde la vuelta a la democracia. Y entonces, por supuesto, la ley de financiamiento que estamos discutiendo ahora establece mejorar los gastos para investigación, extensión y equipamiento y llevar entonces el porcentaje de salario al 85%, 90 y 15% en estos otros gastos. ¿Se entiende? Entonces, no es sí. esto algo reciente, esto es algo que se constituyó como parte del sistema, una situación estructural. ¿Me explico? Y Exacto, exacto. A entonces, eso apuntaba, a además, que quizás lo estructural es lo que está en este momento también necesitando una revisión, más allá de las cuestiones que entiendo exactamente. tienen que ver con lo salarial, Y que es más coyuntural. a eso apunta la ley de financiamiento universitario. Si uno lee eso, aparece ahí el 15%, o sea, pasar del 9-10% a pasar al 15%. ¿Y eso qué significa? Que crezcan proporcionalmente los salarios y los gastos destinados a eso. Obviamente, esto hablo de gasto, pero todos sabemos que es una inversión. Entonces, por eso es que Argentinos por la Educación, yo eh, creo que es una mirada ideologizada lo que ofrece. ¿Por qué? Porque está conformada sobre todo con gente que está mirando la educación privada, ¿no? Es verdad que la educación pública argentina atraviesa una serie de problemas estructurales, eso lo reconocemos todos y todas. Nosotros, de hecho, estamos trabajando
para producir, para llegar a fin del mes de octubre, con un encuentro para mostrar una visión diferente. Lo perdimos. Qué pena. Bueno, estábamos concluyendo, no sé si lo podemos retomar y si no, por supuesto que desde aquí el agradecimiento al referente de Conadu Histórica en Hola, relación a su visión. Ahí lo tenemos, sí. ahora sí. Entonces les Sí. decía que es importante este debate que plantea Argentinos por la Educación. Creo que es muy importante que también tengamos una visión más ajustada a la realidad universitaria, que no es eso, es gente que mira sobre todo la educación general obligatoria, pero la universidad tiene una realidad muy matizada. Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos la gente más grande que entiende que está pendiente su formación universitaria y entonces a los 40 años, por ejemplo, está cursando carreras universitarias, ¿no? Después tenemos también que la universidad está ofreciendo a partir de hace ya bastantes años, tecnicaturas con alta calidad educativa y con perspectiva laboral. Eso hay que mirarlo también. Entonces, Eso funciona hay que ya ver como una privado, textura ¿no? mucho más compleja que la que presenta Argentinos por la Educación. Entiendo, claro, y entonces entiendo que eso nos va a permitir mirar mejor la universidad. Pero es un trabajo que la universidad se viene haciendo. La Universidad Litoral, de hecho, más allá de las diferencias que nosotros podemos tener, existe una Secretaría de Planificación o de Planeamiento, y en esa Secretaría se mide, por ejemplo, las trayectorias de los estudiantes por corte. Por ejemplo, en el año 2024, ¿cuántos ingresaron? ¿Quiénes ingresaron? ¿A qué carrera? Y se los empieza a seguir a esos estudiantes. Y entonces, cuando uno mira esas trayectorias, vemos trayectorias muy complejas, que no dependen enteramente de la universidad, porque dependen de las trayectorias del destino de este país. Por ejemplo, imagínense, arrancan con la universidad, empezaron y no podían pagar los alquileres quienes han venido de afuera. ¿Qué es lo que va a pasar con esos estudiantes? Van a tener que interrumpir sus estudios. Hay Esperanza. Ustedes que conocen esa realidad, ¿cómo están los alquileres de Esperanza? Carísimo. Y entonces la gente que antes iba y se quedaba a vivir en Esperanza, ahora no puede quedarse a vivir. Y entonces Pero esto no es nuevo tampoco.